gloria a Dios, porque el Espíritu Santo sigue guiando, y esto es algo impresionante, porque él ya había escuchado de su padre que el Señor lo guiaba. Entonces él escucha la voz de Dios y dice en el versículo 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y quiero decirte en esta mañana que lo que tú has creído, y yo sé que muchas palabras están porque nuestros ojos lo vean cumplirse, pero aunque tú no veas la finalidad, tus hijos, tu generación, tu descendencia verá el cumplimiento total. O sea que lo que tú estás trabajando para este tiempo, lo que tú estás esperando, por lo que estás orando, por lo que estás batallando, no te preocupes, porque tu generación heredará estas promesas que el Señor ha hecho para ti y para tu vida. Y dice la palabra en el versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, tal cual la misma palabra que le había sido dada a Abraham en su tiempo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Volvemos nuevamente a tomar la palabra para nosotros, porque nosotros somos los descendientes de Abraham por la fe. Todas las naciones de la tierra serán benditas. Y yo no sé en qué país te encuentras, en qué lugar te encuentras, en qué parte de Costa Rica tal vez estés, pero todas las naciones, todo lugar y toda ciudad será bendita a causa de que tú te encuentras ahí, a causa de que tú eres bendición a donde sea que estés, a causa de que tú eres luz en medio de las tinieblas, a causa de que eres embajador de la gloria, y donde está la gloria de Dios es imposible que no haya bendición. Versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis estatutos y mis leyes. O sea, eso quiere decir que si yo obedezco, el Señor toma en cuenta mi obediencia para mi descendencia. Y eso es lo que le está prometiendo el Señor a Isaac. Isaac, por cuanto tu papá escuchó y por cuanto tu papá obedeció, yo voy a darte la misma promesa que juré a tu padre. Y dice el versículo 6, dice, y habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Nuevamente volvemos a ver aquí cómo se repite nuevamente el mismo patrón, la misma iniquidad, la misma maldición que había hecho su padre. Y dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar la matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí vemos que nuevamente se repite el patrón que había en su papá, cuando el papá mintió también acerca de Sara, de que Sara era muy hermosa, entonces él miente. Pero bueno, seguimos adelante porque esa es otra historia, esa es otra prédica. Y dice la palabra, y sucedió, versículo 8, que después de que él estuvo ahí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste en mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ellos. Lo mismo, exactamente lo mismo que le pasó a su papá. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Quiero decirte que donde tú estés, no importa lo que estés viendo, serás un hombre bendecido, una mujer bendecida y muy poderosa. Y tuvo un hato de ovejas, un hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y bueno, yo no sé si a usted le está pasando en este momento o si ha pasado por este lugar, porque ya usted se va a identificar en qué pozo usted se encuentra, pero resulta ser que usted apenas se le empieza a vislumbrar un poquito del brillo de Dios o el mucho brillo de Dios, resulta que empiezan los hermanitos a tenerle envidia. Y dice la palabra en el versículo 15, y
todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham. No fueron los criados de Abimelech, eran los criados de Abraham que habían abierto los pozos. Su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Recordemos que en aquel tiempo tener un pozo de agua era exactamente como tener un pozo petrolero. En esas tierras áridas y desérticas, el tener agua era ser un hombre muy poderoso y muy rico. Entonces, versículo 16, dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Entonces, aquí yo quiero que usted tome atención a este momento, porque Isaac estaba ahí en un momento desesperado. Tal vez nosotros estamos ahí en ese momento, en ese momento de Gerar, en el pozo de Gerar, donde hay una promesa divina de Dios. Estamos perseverando en la fe, estamos parados en la fe, en la promesa, aunque los pozos están sellados por nuestros enemigos y la posesión de la bendición se ve, pero no se ve, y hay un territorio hostil. ¿Por qué? Porque los enemigos se pusieron envidiosos, porque me estoy haciendo muy poderosa, porque estoy teniendo el favor de Jehová, la gracia de Jehová está sobre mí. No quiere decir que usted sea muy rico y muy poderoso, sino que simple y sencillamente hay un favor, hay una gracia especial sobre usted. Y entonces aquí es donde empieza una guerra entre el pozo que está cerrado. Al abrir los pozos de Abraham, Isaac afirma su derecho a la tierra, a la promesa de su padre, porque recordemos que Dios vuelve otra vez a hacer y a recordarle a Isaac la promesa que le había hecho a su padre. Y eso me gusta muchísimo, porque ese pozo de ahí es el que nos recuerda a nosotros que estamos con una promesa. El que tiene una promesa lo tiene todo. El que tiene una palabra sigue adelante. Esto no es para cobardes, esto es para el que es resistente, el que es resistente a la tormenta, el que es resistente a los vientos contrarios, el que es resistente a lo que está pasando. Pero dice la palabra que él se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Pero dice en el versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre de aquel pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron, dice la palabra, no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, porque ahora Jehová nos había prosperado. Y quiero que usted entienda los pasos y las situaciones que está viviendo aquí Isaac. Número uno, primero, vivimos en una sociedad en que nos enseña a avanzar, nos enseña a competir y nos enseña a defender lo que es mío. Nos enseña a defender lo que me pertenece. Nos enseña a defender lo que hemos construido. Esto es mío, esto me pertenece, yo lo peleo hasta el final. Y si lo queremos ver como más a fondo, vea un divorcio. En un divorcio y en una herencia, usted conoce el corazón de las personas. Ahí es donde las personas quieren pelear hasta lo último, el último milímetro. Entonces, pero si nos dejamos quitar algo, entonces eso quiere decir que lo hemos perdido para siempre. Pero eso es en el mundo natural. Pero en la lógica del reino nos rompe por completo este paradigma. Nos rompe por completo este paradigma, porque aquí lo que estamos viendo es que a Isaac tiene una promesa heredada de su padre que Jehová se la vuelve a confirmar. Y a veces el cielo permite que se te cierre una puerta o que te arrebaten un logro para no destruirte.
perdón, no es para destruirte, sino para obligarte a moverte hacia otro espacio. Y muchas veces nos sucede. Muchas veces nos sucede que estamos en un espacio como de confort, hemos llegado a un lugar donde hemos conquistado, donde estamos felices, donde hemos avanzado, donde nos ha crecido el grupo, la célula, el lugar de alcance, lo como usted le llame, y nos llaman a otro lugar a empezar de cero. Y uno, ¿pero por qué? Pero bueno, normalmente nunca esa puerta se cierra para maldición, sino para empujarte hacia el otro lado. La historia de Isaac en el desierto de Gerar es un retrato exacto de una frustración laboral y emocional, porque dice aquí que Isaac trabajó, Isaac se esforzó para volver a levantarse. Isaac no era un vividor, Isaac era un hombre de trabajo. Isaac se esforzó de una forma correcta. Él picó la piedra bajo el sol abrasador, limpió la tierra, acabó los pozos que su padre había dejado, encontró agua viva, y dice que cuando encuentra el agua viva, y justo cuando el agua comienza a brotar, luego del esfuerzo de sus manos, y empezó a dar fruto, aparecen los envidiosos. Y normalmente así pasa. La gente quiere normalmente lo que usted tiene, pero no se dan cuenta del proceso que hay detrás de lo que usted ha adquirido. Y esto es en todo ámbito, no solamente en el ámbito ministerial. Normalmente la gente te dice, ay, qué linda tu casa, pero nadie sabe el proceso que usted tuvo desde sus inicios. Ay, qué bueno ese trabajo que usted tiene, pero nadie sabe cómo usted empezó, cómo usted ingresó, las madrugadas que pasó estudiando, los sacrificios que hizo. Entonces aquí vemos a los pastores de Gerar que vinieron con violencia, reclaman el pozo como suyo y se lo roban. Isaac llama a ese pozo Esek, que significa contención o disputa. Es un ciclo de injusticia repetida y parece que nos pasa una y otra vez. Y yo no sé cuántos de ustedes se sienten identificados, pero muchas veces en el ministerio nos pasa, bueno, en el ministerio, en la vida y en todo momento, pero bueno, estamos hablando aquí con personas entendidas en el reino, pero en el reino pareciera que la injusticia es como un pan diario, como que es muy constante. Estamos viendo como injusticias en nuestras vidas, injusticias en nuestros ojos, que uno dice, esto no puede estar pasando, ¿cómo es posible que otra vez me pase lo mismo? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Cuál es el pecado que tengo? Porque normalmente la gente dice, ¿quién sabe qué pecado tiene? Pero en realidad hay un pecado, no hay ningún pecado, es un ciclo de injusticia repetida. Y cualquiera de nosotros se hubiera puesto a pelear, a reclamar, a ir a la sala cuarta, a exigir sus derechos, a poner un recurso de amparo, a exigir un conflicto y a pelear hasta lo último. Pero Isaac dice, decidió caminar, se mudó más lejos y volvió a empezar de cero. Y esto es una parte de la vida de Isaac que me gusta muchísimo, porque son áreas en nuestras vidas que muchas veces nosotros no la pasamos así. ¿Cuántos de nosotros nos hacen algo y lo que decimos es, me la hace, me la paga? Estoy deseando un rayo desperdiciado de Dios ver caer sobre aquel hermano que me hizo aquello, ¿verdad? Y empezamos con esos pensamientos, ¿verdad? Pero Isaac en silencio se marcha sin hacer conflicto. Isaac tiene que volver a empezar de cero, y muchos de nosotros hemos tenido que volver a empezar de cero. ¿Cuántos de nosotros a veces no deseamos, hemos metido la pata, como decimos en Costa Rica, hemos metido la pata hasta el cuello y queremos volver a empezar de cero en nuestra vida? Queremos hacer como un reseteo de nuestra vida. Bueno, Isaac se va en silencio, no pelea, no disputa, porque los que disputan son ellos, estos hombres contra él, pero él no disputa. Y esa parte es donde hay una injusticia en nuestros ojos que pareciera que se repite, pero creo que se repite porque nosotros no actuamos como Isaac. Nosotros lo que hacemos normalmente cuando vemos una injusticia, peleamos, nos enojamos, discutimos, pero creo que si actuáramos de la forma correcta como lo hizo Isaac, pasaríamos al otro grado, pasaríamos al otro examen. Entonces dice la palabra que él vuelve a picar la tierra, vuelve a sudar, vuelve a invertir tiempo y dinero y haya un segundo pozo, el segundo pozo de agua pura. ¿Qué pasa aquí? Nuevamente los enemigos regresaron y volvieron a codiciar
lo que ellos no habían trabajado y se lo arrebataron por segunda vez. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado lo mismo? Hemos trabajado en un lugar, hemos trabajado en una zona, hemos trabajado en una iglesia, hemos trabajado en un lugar y llega alguien tan sencillamente y nos arrebata todo lo que nosotros hicimos, nos quita las ideas, nos quita el evento, nos quita las cosas y sinceramente nos arrebata como de una forma como si hubiera hecho todo el trabajo, o peor, se llevan todo el crédito como si hubieran hecho todo. Bueno, a esta segunda parte o esta segunda etapa, Isaac le llama Sinat, que significa enemistad o acusación. Entonces, yo quiero que usted se ponga un momento en el lugar de Isaac. Isaac está con un desgaste psicológico, hace las cosas bien, es íntegro, hace las cosas bien, trabaja duro y constantemente viene gente malintencionada a quedarse con el mérito y el fruto de su esfuerzo. Pareciera que esto no tiene lógica en el mundo ni espiritual ni natural. Pero en el mundo del reino las cosas son muy diferentes a como pensamos. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. La justicia del hombre desea ver rayos, ver fuego consumidor, ¿verdad? Y hacemos unas oraciones que gracias al Señor que el Señor no escucha. Pero es algo que si nos ponemos en el lugar de Isaac, Isaac era un hombre como usted y como yo, y ver nuevamente una injusticia de una herencia de su padre, pero él está cimentado en esa palabra. Él está cimentado en esa palabra porque él vio a Jehová cumplir su promesa. Él vio a Jehová cumplir su promesa con su padre y él está cimentado en esa palabra porque Jehová, si lo vemos en la palabra, dice en el versículo 2, capítulo 26, versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo, o sea, él está siendo obediente a lo que Dios le ha dicho y Jehová es el que se aparece y Jehová le dice, habita en la tierra que yo te diré, vas a habitar como forastero. Y cuando uno está como forastero, uno no echa raíces. Cuando uno está como forastero, uno está como de paso. Cuando uno está como forastero, uno está como en un hotel, esto no me pertenece, esto no es mío. Y creo que es ahí donde él tiene una revelación del reino, donde él entiende que ese no es el lugar. Bueno, voy a abrir el pozo, pero este pozo no me pertenece. Seguramente Jehová nuevamente, aunque no lo dice la palabra, vuelve a dirigirlo al otro lugar. Y vemos que él pasa esos conflictos, pero hay un desgaste, porque en la obediencia a Dios hay un desgaste. Hay un desgaste porque la gente se opone a lo que tú obedeces a Dios, porque pareciera que es contrario al mundo natural. Entonces la gente dice, pero ¿cómo va a hacer eso? Usted está loca, ¿cómo va a hacer eso? Yo recuerdo cuando yo tuve que renunciar a mi trabajo secular y yo trabajaba para el gobierno, toda la gente me decía, está loca, ¿cómo va a dejar? Aquí en Costa Rica decimos a los trabajos del gobierno, trabajos de cemento, porque difícilmente usted lo van a quitar de un trabajo de gobierno. Y toda la gente me decía, ¿cómo va a renunciar? De hecho, cuando yo llevaba mi carta de renuncia, tuve que ir a un montón de oficinas porque nadie sabía dónde se ponía la renuncia. Entonces me decía, es en tal lado, es en tal edificio, es en tal edificio. Nadie sabía dónde se ponía la renuncia. Entonces, recuerdo que hasta mi esposo se enojó conmigo, pero me decía, usted está loca, o sea, pero nadie entendía que yo tenía una palabra y que Dios había hablado una y otra vez a mi corazón y que me había dicho es tiempo ya. Y yo siento que esto fue exactamente lo que tenía Isaac. Isaac tenía una palabra en su corazón, Isaac estaba obedeciendo, pero no solamente eso, Isaac había visto a Abraham, su padre, como Jehová había cumplido su promesa de hacerlo padre de naciones. Entonces yo aquí veo cómo Isaac dice, soy forastero, porque el Señor le dice, habita como forastero, o sea, no eches no eches raíces en ningún lado. Y muchas veces nosotros pensamos que cuando llegamos a un lugar vamos a echar raíces, que cuando llegamos a un lugar y ya estamos en una zona como de confort, bueno, ya tengo el grupo que quiero, el alcance que he querido, el Señor me está usando y ya estoy bien. Y ahí es donde el Señor dice, va de nuevo, vamos para otro lugar. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tú seas luz en medio de las tinieblas. El Señor te quiere llevar a lugares que tú ni siquiera te has imaginado, pero necesita esos pozos de preparación.
esos lugares de preparación donde te preparó. En el primer lugar, Isaac tuvo una preparación. En el segundo lugar, Isaac tuvo otra preparación. Y son preparaciones de madurez espiritual para que alcances el fin de la promesa, para que alcances el clímax, el total, la totalidad de la promesa. Y aunque estás pasando circunstancias adversas, circunstancias de injusticia, quiero decirte que estás siendo preparado para alcanzar el fin que el Señor tiene para ti. La palabra del Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, son pensamientos de bien y no de mal. O sea, el Señor siempre va a querer lo bueno para ti. Y nosotros, aunque metemos la pata, aunque nos equivocamos muchas veces, el Señor usa esos pequeños errores que nosotros utilizamos, o esos grandes errores que nosotros hacemos, para bien para nosotros, y hace que aquello que estaba parecía torcido sirva para que nosotros enderezcamos nuevamente nuestro camino. Entonces quiero decirte que por más que estés pasando por injusticias, por vientos contrarios, aunque la barca parece que se está hundiendo, quiero decirte que el Señor sigue teniendo el timón de tu barca. Quiero decirte que el Señor sigue teniendo control, que el Señor va a abrir el pozo, que aunque el enemigo ha querido cerrarlo, aunque el enemigo ha querido robar tus bendiciones que te pertenecen por heredad, que te pertenecen por bendición, por oración, por lo que tú quieras creer en tu fe, quiero decirte que el pozo va a seguir abierto, porque aunque hemos tenido un desgaste psicológico, y siento que el pueblo en este momento está teniendo un desgaste psicológico, emocional, espiritual, hay un desgaste en la atmósfera, porque estamos esperando grandes acontecimientos y no suceden, estamos esperando grandes promesas y no suceden, no se cumplen las promesas que estamos esperando. Quiero decirte que el Señor sigue teniendo el control, pero dice la palabra en el versículo 22, y dice: y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y quiero decirte que este es el tiempo de tu Rehobot, que has entrado en un tiempo donde el Señor está dando un giro sobrenatural que nadie puede comprender, que ni tú estás entendiendo lo que está pasando, que tú te has sentido en una sequedad espiritual, que tú has sentido que el Señor no te habla, que el Señor no responde, que no estás sintiendo nada, que como el chiste del pollito, no siento nada, ¿verdad? Pero este es el momento en que el Señor está abriendo tu Rehobot, en la tierra donde vas a fructificar, en la tierra donde el Señor va a prosperarte, en la tierra donde el Señor va a abrir un pozo y vas a quedarte ahí. Isaac no se quedó llorando sobre una tierra seca de Sinar. Isaac tampoco gastó sus fuerzas tratando de recuperar lo que los ladrones se habían llevado. No pierdas tus fuerzas tratando de recuperar algo que el cielo no ha determinado para ti. Él entendió un código del reino. Isaac entendió un código del reino, y quiero que lo entiendas hoy. Ellos se pueden quedar con un pozo, pero no se pueden quedar con la unción que hace brotar el agua. Tú tienes la unción que hace brotar el agua. Tú tienes la unción que hace abrir los pozos. Tú tienes la unción de hacer resucitar. Tú tienes la unción de hacer brotar agua de la piedra. Tú tienes la unción porque el Señor Jesús dijo: Padre, la gloria que me diste, yo se la doy a ellos. Y así mismo dice la palabra, Génesis 26, 22, y no riñeron sobre él, porque llega un momento donde el Señor no le permite al enemigo más tocarte. Llega un momento donde el Señor no le permite más al enemigo reñir contigo. Llega un momento donde tu resistencia, tu resiliencia hacia el enemigo, dice la palabra: resistid al diablo y huirá de vosotros. Llega un momento donde el enemigo huye a causa de lo que usted porta. Nadie vino a pelear, nadie vino a reclamar. La envidia se quedó sin argumentos. Isaac llamó a este lugar Rehobot. Rehobot
Ese lugar significa un lugar amplio, un espacio abierto, una expansión sin límites. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que Dios te hará ensanchar y fructificar en la tierra, por más seca, por más desértica, por más que tú la veas árida y sin fruto, Dios te hará ensanchar, porque dice su palabra: nuevamente abriré camino en el desierto y ríos en el sequedal. No sé cuánto tiempo te has sentido seco o seca, no sé cuánto tiempo te has sentido que no fructificas, que no levantas cabeza, no sé cuánto tiempo tienes esperando tu Rehobot, pero quiero decirte que has resistido. Por cuanto has resistido al enemigo, él huirá de vosotros, él huirá. Y ahora el Dios creador te hará ensanchar y fructificar en esta tierra. Este es el código que entendió Isaac. Este es el código. Aunque pelearon con él, aunque le tuvieron envidia, aunque lo querían matar, él entendió que él portaba la promesa, y tú y yo somos portadores de la promesa. Tú y yo somos portadores de su gloria. Tú y yo seguimos siendo hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. El Rey que lo había expulsado, y los mismos líderes que le habían robado los pozos tuvieron que caminar largas jornadas por el desierto para buscar a Isaac. Ellos tuvieron que caminar largas jornadas. Y cuando llegaron con las cabezas bajas a pedirle un pacto de paz, un pacto de paz. ¿Por qué? Porque vieron que mientras ellos se desgastaban cuidando pozos robados, Isaac seguía prosperando, y donde iba, Isaac prosperaba más, y donde iba Isaac, Isaac seguía levantándose, porque tuvieron que confesar: hemos visto que Adonai está contigo. Y lo vemos en el versículo, y podemos seguir leyendo. Versículo 27, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Quiero decirte que los ladrones terminaron siendo testigos de la bendición del inocente. No importa de qué te han acusado falsamente, no importa lo que te han arrebatado injustamente, no importa. El enemigo va a querer hacer pacto contigo. El enemigo va a saber y descubrir que tú eres el portador de la gloria, que tú eres el portador de la unción, que no importa la tierra por seca que esté, tú vas a fructificar en donde esté, porque el Rehobot está contigo, porque el agua de vida está en ti. Quizás hoy te encuentras en una temporada de sed o de Sitnat. Te esforzaste en un proyecto y alguien más se quedó con el crédito. Invertiste tus mejores años, invertiste tu dinero, tu confianza, te pagaron con traición y te despojaron de todo. Sientes frustración, enojo, ira, y ves cómo el enemigo se queda con tus cosas. Pero quiero decirte que hoy suelta ese pozo, porque el Señor es el que tiene en ti la unción, y ha puesto en ti la unción de abrir los pozos. Escucha esto con la autoridad del cielo. Suelta el pozo, no gastes más tu energía peleando con gente pequeña que solo sabe vivir de los que otros siembran. No desgastes tu energía peleando con gente que solo sabe mirar al suelo. Mira ahora hacia los cielos, dice la palabra. Alza tus ojos a los montes y mira, porque tú tienes alas. Extiende tus alas como las águilas, porque el Señor ha puesto en ti pies de sierva para caminar en las alturas. Ellos necesitan robar pozos porque sus diseños están secos. Ellos necesitan robar porque ellos pueden dejarse sus diseños, pero el creador de los diseños te dará más diseños a ti, porque el Dios de la provisión está de tu lado. Sigue caminando, sigue avanzando, porque hay un pozo cerca de ti.
Tu Rehobot te está esperando. Hay un lugar donde no tendrás que competir. Hay un lugar donde nadie más va a pelear tu bendición. Nadie más va a estar esperando para quitarte lo que te pertenece. Donde está tu fruto, y estallará tu fruto y tendrás un fruto tan abundante que podrás dar y compartir con los que están a la par. Y los mismos que te pisotearon, los mismos que te querían ver caer y que intentaron cerrarte el paso, tendrán que sentarte a ver cómo Adonai, como el Señor creador, como Yahweh ensancha tu territorio, bendice tu casa públicamente. Por eso es que Dios no permite que tus enemigos se mueran, porque dice la palabra en el Salmo 23, Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Así que prepárate, porque la mesa está siendo preparada, la mesa se está sirviendo para que tus angustiadores, tus enemigos, los que han querido ver tu caída, los que han querido verte derrotado, los que te han robado lo que te pertenece, tienen que verte sentado en esa mesa, tienen que verte sentado en esa mesa, tienen que verte en esa mesa sentado, disfrutando de los pozos y la bendición que el Señor tiene sobre tu vida. Es un tiempo de avance, es un tiempo de bendición. No mires lo que está a tu alrededor, mira hacia adelante, porque el Señor ha puesto promesas sobre ti. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dijo el Señor a Abraham. No le dijo que solamente los judíos, como a veces queremos nosotros excusarme, es que solo los judíos tienen la bendición. Eso no es cierto. Cuando el Señor le dio a Abraham esta promesa, ni siquiera existían los judíos. Dice la palabra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en ti serán benditas. Y Dios prosperó muchísimo a Abraham, muchísimo a Isaac, muchísimo a Jacob. Y eran riquísimos, eran tan ricos que todo el mundo los envidiaba. Así que yo quiero decirte que la bendición de Jehová, la bendición de Jehová, la bendición del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob es la misma que tienes tú. El mismo espíritu que sacó a Jesús de entre los muertos y lo resucitó al tercer día. Es el mismo espíritu que hoy tú y yo somos portadores de él. Así que quiero decirte que tú tienes toda la autoridad. Hoy tú tienes toda la autoridad para levantarte, para decretar y señalar. Recuerda que en tu boca hay poder y autoridad. Decreta con tu palabra, decreta con tu boca los pensamientos de bien, que son pensamientos de paz y de bendición. Decreta con tu boca que has llegado a tu Rehobot, que tu Rehobot te está alcanzando y que tú lo alcanzarás, que tú eres un imán para la bendición, que las bendiciones te alcanzarán y te perseguirán, que tú no perseguirás la bendición, sino que la bendición te perseguirá a ti, que la gente querrá estar cerca de ti porque tú eres portador de su gloria, porque tú eres portador de su presencia, porque tú eres portador de bendición. Así que prepárate para un tiempo extraordinario, prepárate para ver el pozo brotar agua viva, agua viva. Mira que estos enemigos tuvieron que agachar su cabeza, y pedir perdón, tuvieron que venir avergonzados a pedir perdón, tuvieron que venir a pedir perdón y a decirle, nos hemos equivocado, porque el que sigue abriendo pozos eres tú. No podemos seguir viviendo de pozos robados. Y si tú has estado en la otra posición como el rey Abimelech, viviendo de pozos robados, pide perdón al Señor y empieza a clamar por tus pozos, empieza a clamar por los pozos que te pertenecen. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos a este pueblo delante de ti, Señor, y sé que hay circunstancias. Sé, Señor, que aquí hay familias, Señor, que no han estado pasando su mejor temporada. Sé, Señor, que hay personas que se han estado sintiendo secas, Señor, que se han estado sintiendo que sus oraciones no son escuchadas, Padre. Pero yo te pido hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú vuelvas, Señor, vuelvas ahora mismo, Señor, a recordar lo que dice tu palabra. Vuelve ahora en amistad con Él y por ello te vendrá paz. Padre, recuerda, Señor, recuerda que tú sigues siendo Dios. Recuérdales que tú sigues siendo Dios y sigues haciendo milagros, que el Dios Todopoderoso es el mismo hoy, mañana y siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor,
Hoy decretamos, Señor, que a partir de este mes y hasta final de año, Señor, los cielos serán abiertos, Señor. Que lo que se iba a tardar muchos años, Señor, toma velocidad, Señor, y en pocos meses se cumple. Que lo que se iba a tardar meses toma días, Señor. Que lo que se iba a tardar días toma horas en cumplimiento, Padre. Que la bendición, Señor, ahora mismo, Señor, toma velocidad para alcanzar, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, declaro y establezco, Señor, en esta hora, que ellos hoy recuerdan, Señor, las personas que están en esta plataforma, recuerdan, Señor, que ellos son los que abren los pozos, porque tienen la autoridad, el poder, la unción y la palabra, Señor, para decretar y ordenar que vuelvan a brotar, Señor, las aguas de vida, Señor, sobre todo pozo seco. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que todo lo que estaba seco, Señor, ahora mismo tome vida, que todo lo que estaba muerto resucite en el nombre poderoso de Jesús. Decretamos, Señor, un tiempo nuevo, un tiempo de ensanchamiento, un tiempo, Señor, de tener, Señor, correr las estacas, Señor, de nuestra tienda, Señor, para alcanzar la bendición gloriosa, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde tú, Señor, has traído, Señor, a este pueblo con hambre y sed, Señor. Dice tu palabra que la esperanza no avergüenza, Señor, y hemos tenido fe para creer, fe para alcanzar misericordia, Señor, porque no nos lo merecemos, Señor, sino es por tu misericordia y por tu amor, Señor, que nosotros alcanzamos las promesas, Padre. Gracias, Señor, porque ha llegado el tiempo de cumplimiento, el tiempo de Rehoboth, el tiempo de la velocidad, Señor, el tiempo donde se abren los pozos, donde corre el agua viva, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Bendecimos esta hora y a cada una de las personas que están presentes en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aparte, en parte, ahorita no es que no lo haya superado a la vida, ¿sabes? Solamente así también como que ya sí pesa, no sé qué se hizo la pastora Marjorie para darle el pase, pero bueno, damos gracias a Dios, pastora Marjorie. Qué necesidad de yo estar ahí con él, ¿no?